Diego García Cabello, Onda Cero. Las 2:39, Andalucía capital, con las voces de la empresa de Andalucía. Y les decía que es una de las voces de las empresas de nuestra tierra más solventes en materia de una nueva energía de la que cada día se habla más, el hidrógeno. Está hoy con nosotros Javier Brey, es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Europea del Hidrógeno, entre otros cargos, y es además fundador y director de tecnología de la compañía Electrolysis Technologies, H2B2, que es todo un referente en lo que es el mapa de las empresas del hidrógeno en estos momentos, de lo que queremos hablar hoy en el programa. Javier Brey, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diego, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en lo que decía que se está produciendo y que conoces de primera mano. Es todo un vuelco el que se está produciendo en estos momentos en cuanto al sector del hidrógeno. Se ha desatado, no sé si es exacto decirlo así, Javier, o no, un auténtico boom del hidrógeno en estos momentos. Sí, es correcto. Realmente no es un tema nuevo. En las tecnologías del hidrógeno se lleva décadas trabajando, pero ahora ha confluido, por una parte, esa madurez tecnológica, por otra parte, esa necesidad de descarbonizarnos, esa búsqueda de la seguridad del suministro energético y, además, como no, hemos alcanzado unos costes que ya permiten hablar de competición. Vamos a hablar enseguida y durante los próximos minutos con Javier Brey, que, como les digo, es todo un experto en el ámbito del hidrógeno, porque ha sido un pionero, porque precisamente hablamos hoy del presente, pero toda esta evolución tiene una intrahistoria, Javier, y has estado en primera persona prácticamente desde el origen de la puesta en marcha de los primeros pasos que se dieron del sector en nuestra tierra. Estuviste más de 15 años dirigiendo el negocio de hidrógeno de Abengoa, cuando nadie hablaba de hidrógeno en aquel momento. Creaste la compañía de la que hoy eres el director de tecnología, H2B2, con importante accionariado detrás. ¿Cómo ha sido esa intrahistoria para llegar al punto en el que estamos? Bueno, es que, de hecho, nuestra comunidad autónoma ha sido pionera, ha sido líder en el desarrollo de esta tecnología. En Andalucía, en 1992, teníamos ya la primera planta de producción de hidrógeno renovable de España y la segunda de Europa. Yo me incorporo a esta tecnología, como señalas, en 1998, un poco después, y siempre con esa visión de que podía ser una gran oportunidad para España y para nuestra región, de que podíamos liderar el desarrollo del hidrógeno renovable, como hemos liderado también el de las energías renovables. ¿Está preparada en estos momentos, Javier, Andalucía, para afrontar eso que es todo un reto? Y ya vemos que, ya enseguida hablaremos, que el mapa de empresas del hidrógeno va creciendo día a día. La posición de partida que tenemos es una posición magnífica. Desde el punto de vista de potencial renovable, Andalucía produce el 14% de la energía renovable eléctrica de nuestro país. Es la primera en energía solar o en biomasa. Por lo tanto, estamos perfectamente preparados para producir ese hidrógeno verde. Pero es que además tenemos tecnología, tenemos empresas y tenemos I+D. Con lo cual, la posición que tenemos es ahora mismo clave, es importantísima para ayudar a que nuestro país tenga ese papel de liderazgo. Tenemos también, o al menos así lo veo, creo que el apoyo en estos momentos desde el ámbito de la administración pública, desde la Junta de Andalucía se está acelerando ese respaldo al sector del hidrógeno, aunque todavía hay mucho camino por recorrer en ese sentido también, ¿no? Sí, por supuesto. Dado que estamos hablando de un cambio energético, es necesario el apoyo de las administraciones públicas, es necesario el apoyo en la financiación, es necesario el apoyo en la regulación de un nuevo combustible, del almacenamiento, de la gestión de energía en forma de hidrógeno, etcétera. Este compromiso lo estamos viendo en nuestros gobiernos, afortunadamente, incluso también a nivel europeo, a nivel internacional, en otros países y en otras regiones. Creo que lo has definido muy bien. Estamos en esa carrera en estos momentos hacia la descarbonización y ahí el hidrógeno va a ser fundamental. Nos estarán escuchando muchas personas del ámbito de las energías, pero también, como ocurre siempre en la radio, hay todo tipo de oyentes. ¿Cómo se produce el hidrógeno, Javier, y por qué son claves las energías renovables para su producción? El hidrógeno puede producirse de muchas maneras. Lo podemos producir a partir de combustibles fósiles, por ejemplo. Sin embargo, el hidrógeno también lo podemos producir de un modo limpio, de un modo renovable. Lo más sencillo e inmediato es coger el agua, coger una molécula de agua y romperla con una energía eléctrica de origen renovable. Así estamos produciendo hidrógeno de una manera renovable, de una manera limpia, porque el único residuo sería el oxígeno del agua que emitiríamos a la atmósfera, y tenemos ese ansiado hidrógeno verde.
Este hidrógeno verde puede ser empleado como sistema para almacenar energía renovable, puede ser utilizado como un combustible alternativo. De momento se hace más referencia al verde, que es el que de entrada parece que tiene más potencial, aunque la paleta de colores del hidrógeno, según su origen, es muy variada. ¿Por qué hay mayor incidencia siempre en el verde y no se habla tanto de los otros tipos de hidrógenos? La paleta de colores, como dices, es extensa. Hablamos desde el hidrógeno fósil, que sería el hidrógeno marrón, el hidrógeno gris, hasta el hidrógeno rosa, el hidrógeno amarillo, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. En nuestro país, la hoja de ruta del hidrógeno que tenemos habla sobre todo de hidrógeno verde, porque al final la materia prima mayoritaria que tenemos en nuestro país de una manera autóctona son las energías renovables. Otros países que tienen energía nuclear y un gran potencial nuclear hablan del hidrógeno rosa. Países que tienen gas natural de una manera autóctona, pues hablan del hidrógeno azul. Sin embargo, el hidrógeno verde es al que aspira nuestra hoja de ruta porque la energía eléctrica de origen renovable es un bien muy importante en nuestro país. Según los datos que se manejan, Javier, el hidrógeno va a suponer una quinta parte aproximadamente de toda la energía consumida. Se da una fecha alrededor de 2050, un horizonte todavía lejano o cercano, depende de cómo se mire. Los pasos que se están dando van por buen camino en estos momentos. ¿Son pronósticos factibles los que están manejándose en estos momentos en cuanto al hidrógeno? Sí, van por buen camino y de hecho se ha puesto un hito intermedio, 2030, muy cercano. Quedan ya solo 7 años para el año 2030 y tenemos hitos claros. Tenemos una cantidad de hidrógeno que debe producirse en Europa y en España. Tenemos una cantidad a invertir, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en Europa y en España. Tenemos objetivos para estaciones de servicio de hidrógeno, vehículos de hidrógeno y hasta el momento todo parece indicar que esos objetivos se pueden alcanzar. Tanto es así que los objetivos que teníamos en el año 2020 se han incrementado en 2023. Nos hemos puesto unas metas más ambiciosas para el año 2030. ¿Cómo es el censo oficial, lo podemos llamar así, el censo oficial de proyectos, de empresas que ya están sobre el terreno, especialmente pensando en Andalucía? ¿Cómo es ese mapa del sector del hidrógeno actualmente y cómo va a ir creciendo según lo que estáis viendo quienes vivís de cerca del sector? Nuestro país cuenta con un censo ahora mismo de unos 123 proyectos de hidrógeno. Este censo lo ha llevado a cabo la Asociación Española del Hidrógeno a lo largo del primer semestre del año. Hablamos de proyectos no de I+D, sino de proyectos de producción de hidrógeno, de uso, de utilización, valles de hidrógeno, proyectos integrados, etc. De estos 123 proyectos, 13, más del 10%, están en Andalucía. Y son proyectos muy distribuidos por toda la cadena de valor, distribuidos geográficamente y distribuidos por usos y aplicaciones. Y destacan los 4 valles que tenemos ahora mismo, 2 en la costa, 2 en el centro de la comunidad autónoma. Sobre todo se habla, has dicho 4, se habla del Valle del Hidrógeno en Huelva, se habla también del Valle de Hidrógeno de Algeciras, ¿no? Correcto. Con esos 4, ¿cuáles serían los otros? Hay 2 en el centro que se prolongan por las provincias interiores de nuestra comunidad. Fíjate que lo bonito de los valles de hidrógeno es que albergan producción y utilización de hidrógeno. Es decir, cuando hablamos de un valle de hidrógeno nos referimos a un proyecto que tiene uno o varios productores de hidrógeno y uno o varios usuarios de ese hidrógeno. Esto nos permite tener a la vez en un mismo proyecto tanto la oferta como la demanda y una pequeña infraestructura que mueve ese hidrógeno de una parte a otra del proyecto. Son proyectos que cuando los tengamos en marcha y podamos unirlos unos con otros van a tejer esa necesaria infraestructura de transporte y distribución de hidrógeno. También en la asociación contamos con 400 socios. De nuevo, socios que operan en nuestra comunidad desde la parte de producción de hidrógeno hasta la de utilización, transporte, distribución, almacenamiento, uso. Tenemos una buena representación de esos eslabones de cadena de valor. Y luego, sobre todo y más importante, he dicho al principio que teníamos ese potencial renovable para producir hidrógeno verde. Hemos mencionado esa electrólisis, esa ruptura de la molécula de agua a partir de energía renovable. Por ello, tener ese potencial renovable es importante, pero también tenemos capacidad tecnológica y tejido productivo. Es decir, tenemos universidades, centros de investigación que desarrollan investigación y desarrollo desde hace décadas para poder suplir a las empresas y tenemos empresas
que van a construir, que van a fabricar estos equipos de producción de hidrógeno, estas grandes plantas de producción de hidrógeno dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Son proyectos, en cualquier caso, pensados, pero también al mismo tiempo arriesgados, ¿no? Tenemos un horizonte por delante, a medio corto plazo. Si hablamos de fortalezas, está claro que Andalucía reúne grandes ventajas para este desarrollo, pero desde el punto de vista de esas dificultades que se pueden encontrar el sector, ¿qué nos diferencia en Andalucía en cuanto a esas fortalezas y también escollos que se puede encontrar el sector en el camino? Los escollos que aborda Andalucía son los mismos que tiene el sector ahora mismo en otros puntos de España o incluso de Europa. El primero y fundamental es una regulación que se está desarrollando. Tenemos que estar de acuerdo en qué es hidrógeno verde, porque si no estamos de acuerdo en qué es hidrógeno verde, difícilmente vamos a poder comprarlo, venderlo, no vamos a poder construir un negocio sólido si no estamos de acuerdo en la definición de nuestro producto. Lo segundo, hace falta también una regulación en los términos de utilización de ese hidrógeno verde. Fíjate que el hidrógeno verde lo vamos a poder utilizar en nuestras casas como una alternativa al gas natural, una alternativa al butano, en los vehículos como una alternativa a la gasolina o al diésel. Es decir, vamos a poder utilizarlo en muchos ámbitos, pero esto requiere de una regulación. Y luego lo tercero, es necesario empezar ya con este despliegue de proyectos. Estos valles hay que hacerlos una realidad para que consigamos ir poco a poco reduciendo el precio del hidrógeno, lo hagamos cada vez más competitivo y lo vayamos convirtiendo poco a poco en esta alternativa real. Estamos hablando hoy en Andalucía Capital, en Onda Cero, con Javier Brey, es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, director de tecnología de la compañía H2B2. Estuvo precisamente, Javier, la semana pasada aquí en el programa Beatriz Lacañina, que es la presidenta de la Asociación de Empresas de Estaciones de Servicio de Sevilla, también miembro de la Federación Regional, y al decirle que ibas a estar esta semana en el programa nos quiso dejar esta pregunta, te la trasladamos y la escuchamos a Beatriz. Buenas tardes, Javier. Como sabes, soy una fiel defensora del hidrógeno en la movilidad, pero se me plantea una cuestión. Teniendo en cuenta la existencia de los e-fuels y su probable descenso de precio gracias a las inversiones que se están realizando en I+D, en las petroleras, y si ponemos en la balanza las costosas inversiones que requiere el hidrógeno, tanto para las estaciones de servicio como nosotros, como para el cliente final, ¿cómo y cuándo crees que llegará el hidrógeno verde a la movilidad ligera? ¿Crees que es viable? ¿Será rentable para el usuario invertir en un vehículo de pila de combustible y para la estación de servicio en un dispensador? Que teniendo en cuenta que esto vale millones de euros, hay que pensárselo muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu respuesta. Un abrazo. Gracias a Beatriz, la verdad que es un asunto también de actualidad, interesa mucho a este ámbito, a este sector. Sí, efectivamente, la Asociación Española del Hidrógeno colabora con la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio en ver juntos cómo se va a ir desplegando este futuro del hidrógeno. Para empezar, estos combustibles sintéticos de los que hablaba Beatriz, la mayoría de ellos tienen como componente fundamental el hidrógeno verde, es decir, se sintetizan tomando como piezas fundamentales, entre otros, el hidrógeno verde. Con lo cual, digamos que son una especie de puente entre el momento actual y esa utilización del hidrógeno puro. Nosotros lo que planteamos es que el hidrógeno va a ser parte de la solución. El hidrógeno, al final, el vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico, pero que almacena hidrógeno. La energía eléctrica es almacenada en forma de hidrógeno, no es almacenada en una batería. Esto permite, por una parte, recargar el vehículo en 4 minutos, 5 minutos y por otra parte unas autonomías que superan los 700 kilómetros, llegando incluso a los 1000 kilómetros. Eso para un vehículo convencional, con lo cual habrá usuarios que prefieran esta alternativa a otras y que digan, bien, pues yo prefiero que mi vehículo tenga un tiempo convencional de repostaje, tenga una autonomía convencional, pero aparte de eso tenga emisiones cero y pueda circular con todas las garantías de vehículos de emisiones cero a partir de 2035 o en las zonas ya restringidas de las ciudades a vehículos de emisiones cero, etcétera. Esta es una ventaja muy importante del vehículo de hidrógeno. Lo que sí es verdad es que estamos hablando de futuro, pero es ya toda una realidad de presente. Muchos se preguntan también ya, Javier, por último, muy brevemente, si se va a poder atender toda esa gran demanda existente que se prevé de hidrógeno. Es una pregunta fantástica. Ahora mismo necesitamos de este despliegue de grandes valles, de grandes proyectos, necesitamos de esta regulación, pero también necesitamos personal, porque el hidrógeno va a poner en España
85.000 puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo en la calle. Gente, es decir, trabajo que se va a crear para gente que ahora mismo está estudiando o está en otro sector y que se van a mover al hidrógeno. Esto va a suponer en Andalucía 12.000 nuevos puestos de trabajo. Pues esa podía ser y es de hecho la mejor noticia que nos podías dejar hoy en el programa, ese futuro laboral que presenta también el sector del hidrógeno, que como decimos no es futuro, es ya hoy presente, y del que hoy hemos hablado con todo un pionero del sector del hidrógeno, Javier Bray, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Europea y director de tecnología de H2B2. Seguiremos hablando porque hay mucho futuro por delante. Javier Bray, muy buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias. En Onda Cero, Andalucía Capital,